Primero que nada, quiero agradecer a la abogada Norma Escamilla por haberme dado la oportunidad y haberme brindado la invitación para compartirles un poco de los temas de mi experiencia, que es el derecho fiscal e impuestos. Y desde este momento me presento como miembro activo de la Comisión de Derecho Tributario del capítulo noreste del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Pues me permití escoger mi primer tema, porque después vendrán más, que lo denomino la fiscalidad en tiempos de pandemia. Entonces, les adelanto que en este momento estamos en un caso fortuito o de fuerza mayor, o ambos, según sea el caso. Vamos a empezar a distinguir un poco estos dos conceptos que la verdad se han diferenciado muy poco por muy pocos tratadistas y la verdad es que la ley no los distingue, sino los junta, porque en verdad cuando se da uno se pueden dar los dos o uno tiene relación con otro, pero pues vamos a lo que nos truje, ¿no? Caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es caso fortuito? El caso fortuito se da cuando se deriva de un acontecimiento de la naturaleza, a la diferencia de fuerza mayor. La fuerza mayor va relacionada a hechos del hombre. Ahora a lo que nos truje, Chencha. Vamos ahora con los fundamentos legales en lo que atañe a la materia fiscal. Ya, acuérdense que el tema es fiscalidad ante la situación de COVID. Les voy a proyectar una tesis que, si bien es tesis aislada, es de la novena época y es del derecho común, porque esta figura viene desde el derecho común, desde los códigos civiles de los estados o el federal. Entonces, esta tesis se las proporciono en la pantalla para que la aprecien y únicamente les leo textualmente el rubro que señala: caso fortuito o fuerza mayor, cuando el acto o hecho en que se sustenta es un acto de autoridad, como lo fue en este caso. Entonces, lo importante aquí que yo vi en esta tesis es que nos comenta que las características principales de esta causa de imputabilidad para el deudor, o sea, no culpa, son dos cuestiones que se deben de dar a fortiori, que es imprevisibilidad y la generalidad. ¿Por qué? Puesto que cuando un hecho puede ser previsto por el deudor, pues debe tomar las medidas conducentes, ¿no? Para no caer en un caso de fortuito o de fuerza mayor y pues podría evitarlo. Y si no lo hace así, pues no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Entonces, esa es la imprevisibilidad. Y la generalidad implica que la ejecución del hecho sea posible de realizar para cualquier persona. No basta pues con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o haya un desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Generalidad, coronavirus. El decreto fue para todos los mexicanos y para todo el mundo. Imprevisibilidad. Si pudiste prevenir el riesgo, no se da el caso fortuito. Bueno, pues bien, el artículo 73 nos señala lo siguiente. Ahí va leído textualmente. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. Por eso primero les diferencié y expliqué en qué consisten estos dos conceptos que están juntos pero no revueltos,
que vienen arraigados desde los principios generales de derecho, que nadie está obligado en posible, y después traídos textualmente al derecho común en los códigos civiles. Bueno, aquí viene otro artículo a colación, 149. Este artículo es del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué, Samuel, te vas? Primero te fuiste a las multas y luego te fuiste a la ejecución. El de las multas, pues ahí mismo, porque ahí viene tutelado que no se podrán multas cuando estamos en esta situación de pandemia. ¿Y ahora por qué te vas a la ejecución? Pues bueno, ahí les va por qué. Si tú estás en una causa de fuerza mayor o de caso fortuito y estás imposibilitado para cumplir una obligación tributaria como pago de impuestos, pues el Código Fiscal de la Federación, no lo inventé yo, sino el legislador, los diputados y senadores, ya desde hace tiempo viene este artículo acarreando para cuando suceda, porque lo ha sucedido, como los terremotos y demás de la Ciudad de México. Entonces, una es, el fisco no me puede multar ni cobrar recargos siempre y cuando yo demuestre. Entonces, pues yo ya estoy más tranquilo, no pago hasta que pueda. Pero ojo, una cosa es el pago y una cosa es la declaración. Nada te impide, no existe ahorita un caso fortuito o fuerza mayor para que no declares. En ciertos casos se ve impedido en ejecutarte aunque debas dinero por lo siguiente. Les muestro en pantalla este artículo 149 y como verán comienza diciendo lo siguiente. El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la federación debió percibir. Ahí viene lo bueno, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, primera excepción, de alimentos, segunda excepción, de salarios o sueldos devengados en el último año, tercera excepción, o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Cuarta excepción, que va la cuarta ligada a la tercera. Entonces, ¿qué me quiere decir este artículo? Que preferencialmente los deudores, no, los acreedores que yo tengo como deudor, con los cuales tengo adeudos garantizados con prenda o hipoteca, son créditos ejecutables preferenciables que los impuestos. Los alimentos, todos sabemos los alimentos, ¿verdad? Que no es la comida, sino es la comida, ropa, educación y demás de los hijos menores de edad. Salarios o sueldos e indemnizaciones a los trabajadores. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo no tuve ingresos en 3 meses, no tengo la posibilidad de pagar los pagos provisionales dispuestos a la renta. Pero si yo no tengo ninguna entrada y tengo 200 trabajadores y tengo unos contratos donde le debo yo a un proveedor que me dio para pagarles 30 días y ya me pasé 2 meses y tengo ese adeudo con él para que no me quiten mi casa porque está hipotecada. Entonces, se me acaba de ocurrir esto, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto mensual definitivo e indirecto que se traslada, pero ya entró a la tesorería de la empresa o del contribuyente. Entonces, primeramente en derecho, el acreedor al que yo le debo con un crédito hipotecario tiene derecho a ejecutarme. Entonces, para que no me ejecuten y no incurra yo en mora y en recargos muy cuantiosos, pues con ese IVA primero se puede pagar esos créditos o pagar salarios a los trabajadores. Y créanme que los contribuyentes, empresarios, comerciantes,
trabajadores, prestadores de servicio, como se le quiera llamar, todos los gobernados tienen la necesidad de pagar salarios y de pagar deudas con créditos hipotecarios y alimentos a sus hijos. Entonces, del dinero que ya está en su banco, en su poder, en su patrimonio, aunque sea un traslado de IVA, hay preferencia de pagar esos adeudos antes que el fisco venga y te ejecute impuestos. ¿Cómo la ven? Bueno, pues antes de irnos al segmento de medios de defensa, después de pasar el segmento de ciertos fundamentos con interpretación y precedentes, tesis o jurisprudencias, pues me voy a regresar aquí a mostrarles en pantalla, en vivo y a todo color, la jurisprudencia de El Millón. Esta sí es una jurisprudencia de la nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la primera sala, y es de 2012. Entonces, se las leo completita porque es del Millón. Y ahorita van a saber por qué se las pongo y termino este segmento con esta tesis. Vámonos con el rubro de esta tesis del Millón. Obligaciones fiscales. La autodeterminación de las contribuciones previstas en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación no constituye un derecho, sino una modalidad para el cumplimiento de aquellas a cargo del contribuyente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué dice? ¿Cómo se come? Vamos con el texto. Esta tesis está en pantalla para que la lean, la visualicen y demás. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dispone y establece que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Luego, entonces, en el causante recae la obligación de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. Subrayado y negreado, la autodeterminación de las contribuciones por parte de un principio de buena fe del cual partimos en la fiscalidad. Por eso los impuestos son autodeterminados por el propio contribuyente, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, mismo que les dije en otras palabras. Ahora bien, la interpretación del tan mencionado artículo 6 del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional. Esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria. Por lo tanto, la autoridad fiscal está impedida a efectuar el PAE, procedimiento administrativo de ejecución, perdónenme, hacia una cantidad no pagada, autodeterminada por el contribuyente sin haber agotado antes las autoridades, la misma autoridad fiscal, el SAT, IMSS, Infonavit, quien sea, su facultad de comprobación donde determine un crédito fiscal líquido y exigible o en cantidad líquida. ¿Qué quiere decir? Que si yo presento una declaración donde me estoy autodeterminando el impuesto que causé y que tengo a cargo, pero no tengo para pagar, la autoridad no me puede ejecutar mutuo propio de buenas a primeras, sino haber agotado primeramente las facultades de comprobación. Acabamos uno de el primer segmento y ahora vamos creo que nomás tenemos por ahí 2 segmentos. Vamos a los medios de defensa. Y no todos los medios de defensa que les voy a decir aquí o son óptimos, o son precedentes, o se ganan o se ganaron. Entonces, medios de defensa, por aquí les puse en la presentación: juicio de nulidad en contra de multas impuestas por la autoridad fiscal, amparo indirecto en contra de la cancelación de sellos digitales, amparo indirecto por condonación de impuestos, un caso que ya
que ya está promovido, les voy a contar, y ya muchos ya saben, sobre todo los abogados que manejan materia fiscal ya por ahí habrán estudiado este tan famoso caso. Y el amparo, y un amparo indirecto en contra de la limitación de la exención del ISN. En este caso sí les voy a hablar del estado de Nuevo León al cual yo pertenezco. Bueno, vámonos con el juicio de nulidad. Pues procede el juicio de nulidad para cancelar multas por incumplimiento de obligaciones fiscales. Nos vamos al artículo 73 y 81 del Código Fiscal de la Federación. El 81 es el que establece las multas, pero el 73 establece y maneja la excepción a la regla en caso de fuerza mayor y o caso fortuito, o ambos. Entonces, pues es el medio de defensa idóneo si la autoridad te impone una multa por no pagar tu pago provisional mensual a tiempo, aunque hayas presentado la declaración. ¿Por qué? Porque se da la excepción del artículo 73, siempre y cuando así lo demuestres con prueba fehaciente, que sería un dictamen financiero y una pericial contable. Respecto al tema de cancelación de sellos digitales, es procedente cuando se configure la negativa ficta por parte de la autoridad respecto a la aclaración para la reactivación del sello digital. Y también procede juicio de nulidad cuando la autoridad fiscal te cancele el sello digital por alguna de las causales del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Ya mencioné como dos, tres o cuatro causales, ¿verdad? La procedencia del juicio de amparo principalmente está establecida en el artículo 17 y algunos correlacionados que también se los muestro en una lámina, el cual a la literalidad establece que el amparo indirecto procede contra actos, fracción segunda, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Se da el supuesto. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estos últimos hubiere quedado sin defensa quejoso trascendiendo el resultado de la resolución, se da también el supuesto de esta otra fracción. Y se da la excepción a la regla por la imposible reparación. En este caso de actuaciones. Bueno, otra cosa. Cuando el contribuyente le inhabiliten los sellos digitales, lo que deberá hacer primero es presentar aclaración vía buzón tributario, conforme a las reglas establecidas por el SAT para el mayor funcionamiento y cumplimiento de las leyes fiscales, pero sin que tenga más requisitos que la ley fiscal. Lo anterior no impide ejercitar la tutela judicial efectiva en términos del 17 constitucional, que todos los abogados ya lo conocemos desde nuestros inicios, a efecto de promover juicio de amparo indirecto. Ahora, pues la norma permite al gobernador subsanar sus irregularidades en las aclaraciones, ¿verdad?, que hayan ocasionado dicha medida restrictiva, lo cual implica en consecuencia un acto de molestia temporal, no es definitivo, que restringe de manera provisional y preventiva los derechos del contribuyente, siempre que presumiblemente se encuadre dentro de alguna de las conductas que sean contrarias a los objetivos de la administración tributaria. Sin embargo, también lo es que el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la Constitución, ya que por el contrario, en todo caso, se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos diversos del artículo 16 constitucional,
en relación al hecho de que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente, estar debidamente fundado y motivado, lo cual generalmente no existe, ya que el contribuyente se entera una vez que el acto ya se ejecuta. Por lo que encontré esta determinación del SAT de inhabilitarte el sello o cancelarte el sello, como decimos vulgarmente, no solo procede en términos del artículo 17, fracción 2 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto, sino que también es procedente el hecho de que el juez de distrito le conceda la suspensión provisional y después definitiva, para que sea de inmediato y no siga causando más perjuicios y los deje en estado de indefensión, inseguridad jurídica y con un perjuicio, pues me atrevo a decirles que de imposible reparación. Les muestro por aquí en pantalla una tesis de enero del 2017, es muy nueva, cuyo rubro señala textualmente lo siguiente: la suspensión es procedente concederla contra la cancelación del sello digital que sirve para la expedición de comprobantes fiscales. De lo contrario, se paralizaría la actividad comercial de la empresa y se afectaría la recaudación de la hacienda pública. El texto está en pantalla, lo pueden ver. Les voy a leer la parte conducente que está subrayada y negreada por lo importante de este razonamiento, consideración y conclusión del Poder Judicial de la Federación. Y es de un tribunal colegiado de este cuarto circuito que está aquí en Nuevo León. Entonces, nos consideran que sí es procedente conceder la suspensión con fundamento en el artículo 128, fracción segunda de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un solo quejoso no se afecta al orden público, que es uno de las reglas a seguir: no afectación al orden público, ni se altera el interés de la sociedad. Además, porque el perjuicio que resiente el particular produciría perjuicios de difícil o imposible reparación, lo que les decía, no susceptibles de resarcirse con la sentencia que se dicta en el juicio principal. Aunque ganes el juicio, hay muchos daños que ya no se pueden reponer y no son resarcibles cuando ya no resuelvan la sentencia favorable. Entonces es vital la suspensión en dado caso. Ahora, todo esto es si no presentaste la declaración y los avisos y demás, que yo les estoy recomendando que sí lo hagan, y con las cantidades correctas, no en ceros. Esto ya sería una defensa y una vía a seguir vía aclaración y demás, cuando ya no lo hicieron, y es lo que procede y es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, perdón por la interrupción, pero pues salen las ideas. Me quedé en la imposible reparación, no susceptible de resarcirse con la sentencia que se dicta en el juicio principal. Ok. ¿Por qué? Ya que durante el tiempo de la cancelación, el gobernado queda imposibilitado de pedir facturas y por tanto inhabilitado para realizar su actividad comercial. Y no tanto de esto, sino de cobrar. Pues, de entregar el producto, pero pues no cobras. Entonces el comercio es para intercambio de bienes y pues el dinero es por excelencia el necesitado, ¿no? Bueno, ya déjenme acabo esta tesis, ya los entretuve mucho, pero esto pone en riesgo la viabilidad y la sustantibilidad de la empresa, obviamente. Esto pueden quebrar, ¿no? Pues al dejar sin efecto los sellos digitales, se constituye un obstáculo para generar y obtener riqueza, que va incluso en detrimento de la recaudación a favor de Hacienda Pública. Ilógico, incoherente, buscan recaudar y no puedo cobrar, ¿cómo pago impuestos? Pues esta se obtiene mayormente de la utilidad o renta. Es decir, de no concederse la suspensión, se impide recaudar el gasto público conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de México, lo que sí vulneraría el orden público. Ellos están vulnerando el orden público, no nosotros. Continúo robusteciendo los supuestos de procedencia del amparo indirecto en el caso de inhabilitación de sellos
para emitir CFDIs. La autoridad podrá notificar a través de buzón tributario a los contribuyentes que contarán con 3 días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que les sea enviado el aviso de aceptación del buzón tributario. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al 4º día, contado a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el referido aviso de aceptación del buzón tributario. Por lo que en el caso de que la autoridad inhabilite los sellos digitales antes de que surta efectos la notificación, efectivamente procede el amparo indirecto, puesto que no ha notificado acto alguno, no existe una fundamentación y motivación, y se da el principio de excepción a el principio de definitividad de irte al juicio ordinario largo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los contribuyentes a quien se les haya restringido temporalmente el uso certificado de sello digital, porque ahora es temporal, podrán presentar la solicitud de aclaración a través de procedimientos que el SAT determine para subsanar las irregularidades supuestamente detectadas, o bien también para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, en el cual podrán aportar las pruebas, más bien deberán aportar las pruebas que a su derecho convengan, a fin de que al día siguiente de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. No es sabido en ni un solo caso que pase en la práctica que al presentar pruebas dentro del término que les da el legislador el contribuyente, sin que se desahoguen o no, como fue una supuesta inhabilitación temporal, le restablezcan los sellos para posteriormente emitir la resolución final sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de 10 días, contando a partir del día siguiente a aquel en que reciba la solicitud correspondiente. En el caso de que la autoridad fiscal no emita dicha resolución, procede el amparo indirecto. Esto tenemos muchos casos de éxito de procedencia, suspensión provisional y definitiva y resolución final de habilitación de sellos para facturar. ¿Cuándo? Cuando no nos contestan a las 10 días la autoridad y ofrecimos pruebas y desvirtuamos y demostramos que no se daban las infracciones, ni las causales, ni las hipótesis para cancelación temporal o definitiva del 17H y 17H bis. Entonces presentamos un amparo alegando no nada más la ausencia de respuesta en 10 días, sino demostrando y refutando su supuesto fundamento o que exista causal alguna para cancelación de sellos, o que ya subsanamos las irregularidades, por lo cual debo estar habilitado. Pasamos a otro tema totalmente diferente y vámonos ahora con el artículo 39. El artículo 39 señala que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridos por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinación rama de la industria obedezca a lo dispuesto a la Ley Tributaria Federal o un tratado internacional. Subrayamos, hicimos énfasis y negreamos esta fracción porque les voy a hablar de un amparo indirecto que se planteó de una manera no muy óptima, por lo cual primero tuvieron una heroica suspensión de plano por un juzgado de distrito de San Luis, pero después el Tribunal Colegiado de Circuito vino y les revocó todo y les negaron la suspensión, toda vez que
el acto reclamado no fue el correcto ni la causa de pedir, que es lo importante en materia de justicia. Pero también es la fracción tercera, que es la última que cito aquí en esta filmina, es muy importante y también debió haber sido acto de reclamo y de causa de pedir, que es conceder subsidios o estímulos fiscales. Las resoluciones que conforman este artículo dicte el Ejecutivo Federal deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o porción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. No le veo yo relación a lo solicitado y a lo que establece y faculta y obliga el artículo 39. No se da, independientemente, se ve que están resolviendo de acuerdo a política fiscal, no hay legalidad ni constitucionalidad. Aquí mismo lo escriben ellos en su ejecutoria, lo consideran, lo resuelven. No se da una violación al artículo, a la Constitución, si es que solicitaron condenar, cuando no solicitaron, y yo no les recomiendo solicitar sino el diferimiento, porque allá es discrecionalmente, de acuerdo a leal saber entender del Ejecutivo, y aquí es cuando sucede una causal, una hipótesis, que al darse se convierte en facultad reglada. ¿Podrá o deberá? Aquí les muestro una tesis que establece el razonamiento que yo comparto. Habla del término podrá, que se emplea en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a una facultad reglada y no discrecional. Lo más conducente, se los negreo y subrayo de esta tesis, que es el final, que dice: si bien es cierto, utiliza el término podrá, también es cierto que ello no implica una facultad discrecional. Les digo, de la autoridad, ¿verdad?, para decidir a su arbitrio si quiere o no datos, informes o documentos adicionales para determinar la procedencia de la devolución solicitada, sino por el contrario, se está en presencia de un poder o señorío de la voluntad a que desemboca en una facultad reglada prevista en la ley. Por lo tanto, sí debe requerir el contribuyente en términos del propio numeral cuando no tienen los suficientes elementos para resolver a favor y devolver los saldos a favor de impuestos. Es el mismo razonamiento en otros impuestos. Pasamos ahora a un tema local que pasó en todos los estados, que fue el estímulo fiscal, que sí se dio por los gobernadores, poniendo el ejemplo, y fueron muy parecidos pero diferentes las exenciones o algunos diferimientos o bajar la tasa del impuesto sobre las nóminas, que es estatal. Pues aquí el pasado 1 de abril de 2020, el gobierno de nuestro estado de Nuevo León publicó en el periódico oficial del estado el acuerdo de facilidades administrativas para eximir el pago del impuesto sobre nóminas, ICN, correspondiente a los meses marzo, abril y mayo de 2020. Ya vamos casi en septiembre, bueno, cruzando la mitad de agosto, y sigue la pandemia, ¿verdad? Aquí nomás dice que hasta mayo. A las personas físicas y morales que se dediquen a giros restaurantes, restaurant bar, hoteles, casinos, gimnasios, teatros, bares, cines y servicios de esparcimiento, que sí fueron los más afectados, pero no los únicos afectados. Y hubo algunos otros que fueron igual de afectados, no en lo general, pero en lo particular, a estos giros. Entonces, pues, dicho lo anterior, pues es muy preciso señalarles que el Estado otorga estímulos fiscales, subsidios, descuento, condonaciones, diferimiento con finalidades de ayudar a los gobernados. ¿Qué busca? Pues un beneficio del gobernado, ¿no? Pudiendo fomentar mayor desarrollo económico, que es lo que busca, ¿no? Y es necesario, ya no es un requerimiento. Nuevas fuentes de ingresos, aportaciones a la salud, buscar una mejora en el ambiente, etcétera, teniendo los contribuyentes el derecho a obtener este beneficio al momento de estar en una misma situación jurídica a la establecida.
siguiendo el principio de igualdad jurídica, haciendo referencia a una equidad tributaria. Véngase a colación artículo 1 y 31 infracción cuarta de nuestra Constitución política. Aquí se da una inequidad y se viola el principio de igualdad. Ahí les va por bueno. Entonces, el acuerdo de facilidades administrativas de acuerdo al impuesto a la nómina, COVID-19, se mantiene un estímulo fiscal en favor de los grupos de contribuyentes. Esto crea un trato discriminatorio para las personas físicas y morales que tienen 11 empleados o más, a diferencia de los que tienen 1 o 10, porque era una limitante. Tienes hasta 10 empleados, te doy el estímulo. Tienes hasta 11, tienes de 11 o más, no te lo doy. No muestra una medición justificable para tratar como desigual, porque no son desiguales. No genera justificación, sino al contrario. ¿Quién necesita más el estímulo fiscal sobre el impuesto sobre nóminas? Pues quien tiene 300 empleados, ¿verdad? No quien tiene 10. Resulta hasta ilógico. De igual manera que el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece, ya mencionamos, que el Ejecutivo podrá pronunciar para otorgar estímulos fiscales y diferimientos de impuestos en tiempos de pandemia o epidemias por caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, al actualizarse el caso en concreto o casos en concretos de imposibilidad de pago y en apoyo a la economía del país, de conformidad con el artículo 25 constitucional, el Ejecutivo deberá pronunciarse en favor de los contribuyentes otorgando estímulos fiscales, situación que no aconteció ni ha acontecido, a pesar de las peticiones de las cámaras de comercio como la Coparmex, institutos de contadores y cámaras del Senado de la República, así como nuestro gran, ilustre y nacional Colegio de Abogados, en los especialistas en materia tributaria, que como se esperaba está teniendo como consecuencia el cierre y quiebra y liquidación de muchas empresas del país. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 149 que señalamos al principio de esta conferencia del multicitado Código Tributario, los salarios, sueldos e indemnizaciones de los trabajadores de la empresa tienen preferencia sobre el pago de créditos fiscales o adeudos fiscales que tengan esta misma. Y con esto me despido, espero que les haya gustado.